Ramón de Luna. Yo nací en el Ceibo, Santa Cruz del Ceibo, allí en el este. Aunque la mayor parte de mi vida he pasado aquí en Santiago de los Caballeros. Yo nací el 6 de febrero del año 1932. La familia se había mudado a San Pedro de Macorís y entonces un primo mío me hizo ir al director de la emisora de allí, que era la H1J, la Voz de Oriente, porque él decía que yo tenía buena voz, que quizás podía entrar como locutor allí. Bueno, pues fuimos y efectivamente el director de la emisora quedó encantado con la voz mía y ahí comenzó todo. Esto fue en el año 1948. Bueno, fíjate, la radio de antes exigía mucho al locutor. Antes tenía uno que ser voz comercial, voz noticiosa, voz musical. Tenía uno que, si se necesitaba recitar versos, recitarlos, ser maestro de ceremonias. Todo esto lo he pasado yo, pero la mayor parte del tiempo he sido locutor de noticias en la radio y ahora en la televisión. En la radio yo tuve un programa llamado La Situación Mundial desde 1965 hasta 1986, que era un solo radio en toda la zona del Cibao, de la Anilla Noroeste y gran parte también del sur, por la audiencia que tenía. Buenos riesgos, solo en los tiempos de los 12 años de Balaguer. Yo tenía un programa que era muy contestatario, un programa que recogía las denuncias de abusos de la policía y del mismo gobierno, y yo no tuve nunca tuve miedo de decir la verdad que teníamos en ese entonces. Esto, claro, me trajo problemas, muchas veces acoso de la policía, amenazas telefónicas, amenazas por escrito, y una vez hubo unos planes aquí de instalar la Banda Colorá, que era un grupo paramilitar balaguerista que había cometido innumerables crímenes, y entonces aquí comenzó a instalarse esa banda, que comenzó con la muerte de Boyoyo Álvarez, un luchador antitrujillista de muchos años y después luchador antibalaguerista, y se había elaborado un listado donde estábamos Boyoyo Álvarez, el doctor Negro Veras, un servidor, un apellido Castillo de una Chocín. Era un listado de 7. Y ocurrió el rapto y la muerte de Boyoyo Álvarez, cuyo cadáver apareció en el canal Messier Bogar, amarrado a 2 bloques de 8 y un alambre de púa al pescuezo. Y entonces yo, por casualidades de la vida, alguien nos enteró de esto. La hermana de una amiga íntima de nosotros tenía una modista en Bellavista. Esa modista vivía en una casa compartida por 2 familias, la de ella y de otra persona. Perdón. Y ella fue a medirse un vestido y oyó a
a un grupo de hombres hablando en el otro lado y oyó el nombre mío. Y entonces oyó que dijo alguien, por ese hombre muy querido en el Cibao, y dijo, son órdenes superiores. Le contestó otro. Bueno, el caso es que yo voy a la rueda de prensa el lunes. El coronel Luis Oro Jackson está dando todos los pormenores de lo aparecido en el Cibao, lo ocurrido en el Cibao. Menciona el caso de su cadáver que apareció, de ese hombre. Entonces yo le dije ahí, no se vaya ninguno de mis compañeros de la prensa, que yo quiero hablar delante de ustedes como el coronel Luis Oro Jackson. Y le dije que se había hecho una reunión en Bellavista, en tal sitio, donde se había planificado la muerte de ese señor y la muerte del resto de los que estábamos en el listado, y que de ahora en adelante él era responsable de la vida de nosotros. El tipo que ocupaba la residencia, la segunda parte de la casa aquella, de la Modista, me sometió por difamación. Era un tal Cabrerita, que fue al principio constitucionalista y después se convirtió en chivato de la policía, en confidente de la policía. Vivía siempre aquí en la calle del Sol, esquina 30 de marzo, vestido de negro, con un revólver que le llegaba aquí hasta la rodilla, y usaba un Volkswagen color naranja. Bueno, el tipo me sometió por difamación. Fuimos al tribunal, a mitad de la causa, lo llaman a él y él no aparece. Se había ido. Abandonó el tribunal y el juez me despachó, vaya, no hay nada contra usted. Esa fue una de las partes duras de aquel trabajo. Yo no tenía pelos en la lengua. Siempre combatí al doctor Balaguer, pero no con palabras hirientes, ni poniendo en duda su hombría, su honestidad, pero decía la verdad, o lo que yo creía era la verdad. En ese momento estaba enlistado de una gente que había que eliminar. Además, otras veces recibía llamadas telefónicas donde me decían que el cuerpo mío y el de mi señora, el de Minucha, irían flotando como troncos por el río Yaque. Y cosas así. Bueno, en ese sector sí había enemigos míos, claro que sí. Pero yo tenía todo un pueblo que me quería y me respaldaba. Me ofrecieron, una vez me llamó el general Nivar Seijas para que yo aceptara un consulado, el que yo quisiera. Yo lo rechacé. Que me iban a poner de director de La Voz Dominicana, lo rechacé. Que le dirigiera una emisora que él tenía, Radio Clarín, también se lo rechacé. Otra vez me ofrecieron, faltando 4 días para las elecciones del 78, me llamaron a la gobernación, ahí estaba el general Bochán Javier y doña Emma Balaguer, y me propusieron que yo fuera candidato a síndico por el Partido Reformista aquí en Santiago, faltando 4 días para las elecciones del 78. Y yo le dije que no, que yo agradecía mucho que hubiesen pensado en mí, pero que yo toda mi vida había combatido al doctor Balaguer y su gobierno, que cómo iba yo a aparecer en esas elecciones siendo candidato a síndico del Partido Reformista. Y claro, lo desechamos, yo lo deseché. No, mire, yo no había trabajado en la radio. Yo la introduje en la radio en el año 1954. Al año siguiente, en el 55, nos casamos. Y todavía está nuestro matrimonio. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo conoció usted? Yo estaba en un matrimonio y entró esa señora vestida de rojo, rubia, muy elegante, con un cigarrillo sin encender en la mano.
como buscando que alguien, y yo me paré rápidamente, bueno, y le encendí el cigarrillo, y ahí fue el primer contacto y hicimos una amistad y la amistad terminó en esto. De casados. En el 55, 45 más 19, ¿cuántos son? 64. 64 años de casados. Bueno, han sido cambios, yo diría que revolucionarios, cambios radicales en muchos aspectos. Por ejemplo, la radio de antes era una radio, digamos, artesanal. Ahí el locutor tenía que hacer control, tenía que preparar su programa y realizarlo. No había esa diversidad de grabadores que hay hoy en día. Se grababa directamente a la pasta. Después vino que se grababa previamente en cinta magnetofónica, y ahí vinieron los cambios. Los discos eran de 78 revoluciones por minuto, tocados con una aguja que había que cambiar cada 3 discos. Había que cambiar esa aguja. Los discos eran frágiles. Después vino el disco de larga duración, el long play. Vino el cambio de aguja, una aguja de diamante o de zafiro. Ya no había que cambiarlo cada 3 discos. Después llegó la FM, la frecuencia modulada. Se hacía el enlace de la emisora con el transmisor por FM. Después eso cambió y la FM trabajó aparte de la radio AM. Bueno, cuando yo me inicié en San Pedro de Macorís en el 48, el director me dio ciertas normas de cómo debía ser un locutor, qué debía decir, y así. Pero después fue toda a base de experiencia y de trabajo. Bueno, son muchos las cosas que pueden hoy intervenir y a veces frenar el periodismo, pero yo entiendo que en mi país hay un gran número de periodistas jóvenes y viejos, hembras y varones, que desarrollan un periodismo de altura, periodismo de vanguardia. Hay voces que se han vendido y periodistas que se han vendido, pero quedan muchos que no lo han hecho y son los que llevan más o menos el estandarte del periodismo decente, del periodismo verdadero. ¿Qué influye? Bueno, el político es el que más influye, es el sector que más influye en el periodismo. Todo gira alrededor de la política y mucho más un país como el nuestro, donde hay política los 7 días de la semana y las 24 horas. Hay casos que sí, hay casos que se ha hecho un periodismo no de vanguardia, no de ilustración de la ciudadanía, sino un periodismo por puras conveniencias personales, por alquiler de la pluma. Y esto ha hecho mucho daño al periodismo dominicano. La televisión no va a desaparecer, ni la misma radio va a desaparecer. Vendrán cambios radicales en muchos aspectos, en muchas ramas de lo que es la radio y lo que es la televisión. Por ejemplo, antes se grababa, unos grabadores especiales que venían, ya se graba en computadora.
En la computadora tú vas a grabar un anuncio y la respiración que se escucha te la cortan y sale una grabación perfecta, limpia totalmente. Claro, el internet y otros modernismos actuales le han dado un cambio radical a lo que es informativo. Ya se ha adecuado al internet y otros avances para información de la humanidad. Se sabe todo al instante. ¿Perdón? Se sabe todo al instante. Todo al instante. Hay una inmediatez en el suceso que ocurre y en el suceso que se anuncia que ha ocurrido. Bueno, mis preocupaciones actualmente sería esto de que el periodismo en gran parte no se está ejerciendo como debía ser, con pulcritud, con decencia, con la verdad, o lo más cercano a la verdad, en la mano. Hay muchas cosas que preocupan el vender la pluma. Esto es preocupante, sobre todo en un país como el nuestro, que ha tenido tantos periodistas de valía, de una calidad extraordinaria, Rafael Herrera, Ernesto Acum, muchos periodistas de mucha valía. Muy preocupante, muy preocupante. Hay cosas en Venezuela que han ocurrido o vienen ocurriendo desde hace muchos años. Por ejemplo, cuando dominaba la derecha en Venezuela, los señores jerarcas de PDVSA, que es la petrolera de Venezuela, tenían sueldos de 900 y 800 mil dólares mensuales cada uno. Es decir, que desde entonces comenzó el desbarajuste de esa empresa, la número uno de Venezuela. El chavismo quiso corregir muchas cosas y quizás corrigió algunas, pero se entró a un extremismo. Primero el extremismo de la derecha, después el extremismo de la izquierda. Y este hombre que quedó en lugar de Chávez, del comandante Chávez, el señor Maduro, no ha tenido la inteligencia que tuvo aquel, ni ha tenido tampoco el carisma que tenía el coronel Chávez. Y todo se ha vuelto un desbarajuste. La derecha, hay que decirlo también, la derecha venezolana, los grandes almacenistas, los grandes importadores, comenzaron a cerrar sus almacenes y dejar de importar para crear una carestía ficticia que ya se ha convertido en verdad, en una tremenda verdad. Ahí está faltando todo en Venezuela. Y ha sido incapaz este gobierno de Maduro de tratar de sopesar, de minimizar todo ese problema que ha venido para ese país sudamericano, número uno en petróleo en nuestro continente y el más rico entonces por ser petrolero. Y sin embargo, miren en qué ha caído ese país, en la miseria extrema. Ahí falta todo, faltan medicamentos, faltan alimentos, falta todo. Claro que sí. Bueno, es que esto es algo, a uno se le entra como un gusanillo que te lleva, te hace amar, querer esta carrera, la de informar, la de dar tu parecer de las cosas que tú consideras que deben ser corregidas. Es una carrera muy carismática, muy diversa, en muchas ramas, pero
totalmente extraordinaria. Se debe que soy un ciudadano dominicano preocupado por los problemas por los que atraviesa nuestro país y siempre he querido estar al lado del pueblo. No porque sería un modismo, sino porque yo lo siento desde dentro. Yo soy un nacionalista dominicano que creo en el futuro de nuestro país y que creo que en el presente no es el mejor ni el más halagüeño para este pueblo dominicano, que es digno de mejor suerte, sino que hay que buscar las causas, eliminarlas, esas causas malas, y tratar de que el país se encauce por caminos de libertad y de progreso. Me alegra mucho ver que todas las universidades, casi todas, están dando comunicación social. Yo llegué a dar en la Pucamaima expresión oral en la carrera de comunicación. Tuve que dejarlo porque coincidía el horario de clases con mi programa de televisión, pero fue una buena experiencia y he visto desde entonces y ahora mismo hay una cantidad tremenda de jóvenes, hembras y varones, buscando hacerse de la carrera de la comunicación, lo que te indica que la comunicación no va a aparecer en este país porque vendrán nuevas élites de informadores y de comunicadores que la tendrán siempre en alto.